es difícil gobernar, basta con no ofender a las familias nobles, escribió Mencio, el filósofo chino. Y vaya que el gobierno de México sigue su recomendación a pie juntillas, sobre todo en el terreno de las telecomunicaciones y la televisión. Ante Telmex hay que doblegarse, ante Televisa hay que arrodillarse, ante los concesionarios hay que hincarse, ante los que realmente ejercen el poder en el país, la autoridad se rehúsa a actuar como tal. En lugar de imponer decisiones legítimas, las negocia, en lugar de regular en nombre del interés público, acaba por fortalecer a los feudos privados. El gobierno no gobierna, ruega, en aras de no ofender, termina por claudicar. Eso es lo que revela el escándalo en torno a Luis Telles y lo que explica su renuncia. Me cae que extraño al PRI, dice el ahora exsecretario de Comunicaciones y Transportes, un hombre que sin quererlo revela esa forma tan particular de ejercer el poder que el PRI inauguró y que ahora el gobierno de Felipe Calderón con demasiada frecuencia mimetiza. Las negociaciones ocultas, las presiones indebidas, las licitaciones amañadas, las alianzas cuestionables, las claudicaciones criticables, todo lo que se desprende de sus conversaciones grabadas y las que aún no se han escuchado, pero probablemente explican por qué el presidente se ve obligado a exigirle la renuncia. A lo largo de su paso por la administración pública, Luis Telles simplemente hizo lo que se esperaba de él, lo que el sistema le enseñó a hacer, lo que cualquiera que ha tenido un puesto de alto nivel en México asume como normal. Cumplió con la omertá exigida, con la consigna requerida, callar para ascender, negociar para permanecer, claudicar para no ofender. Se volvió cómplice de un mundo donde todo es negociado y negociable. Sus flaquezas, ahora públicamente exhibidas, son las de un sistema que se ha vuelto cloaca. Ese mundo paralelo de la política mexicana construido sobre la palmada en la espalda, el guiño en el ojo, el favor otorgado y la lealtad recíproca, la concesión otorgada y la complicidad que engendra. Pero ahí están los costos de ese tipo de comportamiento para el país, los costos de la inacción. Durante la gestión de Luis Telles, la penetración de los servicios de telecomunicaciones en México continuó siendo relativamente baja, gracias a los obstáculos que Telmex colocó. El ritmo de crecimiento pronosticado para la banda ancha de Internet es muy pequeño, en gran medida por los diques que Telmex erigió. En los últimos 5 años, el nivel de inversión en el sector ha sido relativamente bajo, en gran medida por la competencia que Telmex logró frenar. Y también durante la gestión de Luis Telles, la televisión permaneció tan concentrada como cuando llegó al puesto, y el duopolio televisivo continúa chantajeando a la clase política a través de la pantalla. Nada cambió. Ahora Telles se va, pero los problemas de un sector crucial para el desarrollo de México permanecen. Como si no fuera viable abrir tanto las telecomunicaciones como la televisión con la licitación de una tercera cadena y la elaboración de una nueva ley de medios y el ejercicio de la autoridad gubernamental en nombre del interés público. Eso es lo que queda subsumido cuando Purificación Carpinteiro denuncia, Luis Telles renuncia, el presidente Felipe Calderón coloca a Juan Molinar, un hombre que desconoce el sector, y la COFETEL sigue en manos de Héctor Osuna, aquel senador que cabildeó en favor de la llamada Ley Televisa. El gobierno dice que gobierna cuando en realidad claudica, y dado que opta por comportarse como oveja, no sorprende que acabe devorada por los lobos.